Profesora, creo que tiene su micro apagado. Así, disculpen, gracias. Estaba hablando y estaba con el micro apagado. Ya, ok, gracias. Bien, estaba comentando, bueno, de que el día de ayer hemos trabajado el tema de por qué la variabilidad de los errores, ¿sí? Es tan alto, la suma de cuadrado del error. Tu micro, Iván. ¿Están en otra clase? A ver, díganme, ¿están en otra clase? No, no sé. O Tu sea, micro, Iván. Ya. ¿ya? ¿Qué, Iván? ¿Estás en otra clase o cómo es? Debe tener cruce, profesora. ¿O estamos en la misma aula con el profesor? Profesor, un ratito. ¿Quién es Iván Chero? Debe estar en otra clase, profesora. Es cruce, tal vez. Iván es de su... No, Iván Chero, no, 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 no. no, No no es. lo conozco, no es. Por eso está combinado el aula. Bótelo entonces, profesora. Profesor Iván Charo. No es de la clase, profesora. El tema de modelos. Y bueno, hay una directiva en la cual indica que eh, los profesores que entregan sus notas toman en la semana 16 y entregan de inmediato, pueden tomar el sustitutorio en la semana siguiente. Entonces yo me voy a acoger a esta directiva y yo voy a tomar el 21 de diciembre el sustitutorio. Si el sábado dan su final, pues tendré que, como dice, completar lunes, entregar las notas. Lunes para que ustedes tengan la posibilidad de ver su sustitutorio, porque no puedo yo quedarme hasta el 28 de diciembre, porque tengo ya programado una visita a mi mamá. ¿Ok? Eso quería comentarles. ¿Entendido? Entonces, pasamos a hablar de los modelos de probabilidad. Perdón, modelos de probabilidad, el modelo de regresión múltiple. Estoy hablando mal. ¿Ya? Bien, aquí en esta propuesta, algo pequeñito, ¿ya? Aquí, en análisis de regresión. Esto hemos visto. A ver, se borró, se borró. Se borró. A ver, a ver. Profesora, una consulta. El PowerPoint de ayer, lo que nos mostró en clase, ¿se acuerda? No lo encontré en Ah, el Univirtual. ya, lo voy a ubicar, sí, aquí. Ujú. A ver, quería mostrar un PPT con esta. La idea ahora, no lo tengo, pensé mostrar. Ya.
Hemos visto que la variabilidad de I ¿sí? La variabilidad total de I está definida por la suma de cuadrado total. Esta, y es su I menos la media al cuadrado. ¿Ok? Pero esta variabilidad total de I, si está explicado en términos de una variable, lo mide la suma de cuadrado regresión. Digamos para este modelo, y en función de una variable. Por ejemplo, te puedo decir que I representa las notas de un curso, las notas del curso, y pueda considerar una variable X1 la nota del prerequisito, Y muy probable que al tener la nota de prerequisito solamente te explique poco la variabilidad de I, es la presencia de X1 en el modelo. Y esta al error deja una cantidad significativa, ¿no? Esta dejaría una cantidad muy grande. Entonces, dijimos aquí, dos opciones pensamos, ¿no? El modelo no será adecuado, ¿no? Hay falta de ajuste, buscamos un modelo no lineal posible, lo tratamos los 4 modelos, el que se ajustaba mejor, o la otra es que algunas variables no se han considerado, ¿sí? Considerar algunas variables. Otras variables que expliquen mejor el comportamiento de I. ¿Ok? Entonces, si quiero expresar notas del curso, posiblemente tenga que considerar, aparte de la nota del prerequisito, pueda considerar horas que dedica al estudio, horas de estudio, ¿sí? Horas de estudio. Pueda considerarse X3 también el número de cursos matriculados, etcétera. Entonces, de alguna manera, quiero ver una relación funcional que explique ahora la variabilidad de las notas, ya no en términos de una variable, sino en más de una variable. ¿Sí? Tenemos aquí en este caso 3 variables y en función de X1, X2 y X3. Entonces aquí se presenta una ecuación, un modelo de regresión que lo puede explicar lineal igual a beta 0 más beta 1 por X1, beta 2, X2, beta 3, X3 más la parte aleatoria. El error también tiene unas condiciones, supuestos que tenga distribución normal, pero ya hablamos, multivariable tiene con matrices, vamos a hablar, ¿ok? Vamos a hablar con matrices. Y en el texto está lo siguiente, en el tema de regresión, aquí, ¿no? El modelo de regresión que nos sale. ¿Qué nos sale? Acá. Voy a abrirlo nuevamente. Me ha pedido que cierre. Ya, aquí.
poco. No me carga todo. Ya está cargando, está cargando. Muy bien, ¿no? Un poquito. Ya, ahí está cargando. Ya, ok. El modelo de regresión lineal múltiple. Vamos a tener un modelo igual a x beta más la parte aleatoria, más los errores, o u. ¿Cómo está expresado? Mira, el vector y tenemos de n valores, una matriz x dada por valores de 1, y tenemos un vector x1, 1 para la primera variable, 1, 2 hasta n, para la variable késima, de 1, 2 hasta n, ¿ok? Tenemos beta 1, beta 2, beta sub k, y más la parte aleatoria. Entonces, al expresar cada y su i, lo expresamos y queda beta 0, beta 1 por x y 1, más beta k por x y su k, en forma matricial, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, cuando tienes este conjunto de datos, ¿bien? Para este conjunto de datos, queremos expresar, mira, el rendimiento de un trabajador en función a las horas de capacitación y al tamaño de la organización, ¿correcto? Y en función de dos variables, ¿sí? Queremos, dice, estás interesado en analizar cómo la cantidad de horas de capacitación, ¿sí? Y el tamaño de la organización afectan el rendimiento de los empleados en la adopción de un nuevo sistema de información. A partir de esta información queremos hacer este análisis. Pues aquí, si nosotros lo representáramos en forma matricial, ¿sí? En forma matricial lo que tendríamos, pues, el Y11, mira, el Y, todo esto, ¿ok? Y tendríamos que expresar el Y 90, 72, así sucesivamente hasta 78. Este es el vector Y. Esta matriz X estaría dado por unos, un vector de unos, ¿sí? X 1, 1, x2, 1, ¿sí? X n1, la primera variable. ¿Cuáles son esos datos? 38, 25. Y aquí al expresar la segunda variable sería 1, 2, x2, 2, xn2, ¿correcto? Para dos variables. ¿Qué más? Tenemos el vector b, beta. Ahí vamos a tener beta 0, ¿sí? Beta 1, beta 2, ¿sí? Beta 2. Cuando lo expreso esto en forma matricial, tendríamos pues y su y igual. X o y de todas maneras, sí. Acá y igual x beta más la parte aleatoria. ¿Y cómo lo expresamos aquí? Mira, cuando multiplicas x beta, multiplicarlo va a ser el beta 0, ¿sí? Beta 0 por x más beta 1 por x 1, 1 más beta 2 por x 1, 2. Multiplicas de esta manera todos, ¿no? ¿Sí? Esta es la forma matricial. Y aquí, por ejemplo, la matriz X, en este caso, tenemos una matriz de n filas por 3 columnas, ¿no? N por 3.
perdón, n por 3. El vector, la matriz X, n por 3. Y el B tenemos 3 por 1, ¿no? Entonces el producto nos va a dar n por 1, n filas y una columna. Y a este vector también tiene n por 1. Lo mismo que el vector y, n por 1. ¿Ok? En forma matricial, esto para un conjunto, cuando decimos, en este caso, beta 0, beta 1, x1, ¿no? Más beta 2, x2, más el error o u sub i, lo podemos dar en estos términos. Pues bien, lo que queremos es estimar, ¿sí? Es estimar. Bueno, el valor e, vamos a plantear i menos x beta. Pero cuando tomamos al cuadrado, tendríamos que tomar e traspuesta e, ¿sí? Y tendríamos que i menos x beta, la traspuesta, i menos x beta aquí. Y esto hay que derivar, ¿sí? Con respecto la suma de cuadrado del error con respecto a beta, igualar a 0. De ello se llega a establecer una matriz, al efectuar este producto y derivando, tenemos las ecuaciones normales. X transpuesta a X por X, ¿sí? Por beta igual a X transpuesta por Y. Esta solución. Estas son las famosas ecuaciones normales. ¿Para qué nos sirve? Para despejar ahora lo que estamos haciendo también, la generalización del método de mínimos cuadrados. ¿Ok? De tal manera que aquí, al premultiplicar por la inversa de esta matriz, se tiene X transpuesta X. Al premultiplicar la inversa en ambos lados, se va a tener X transpuesta X inversa por X transpuesta Y. Entonces, la solución para beta lo encontramos de esta manera. ¿Quién es X transpuesta X? Mira, aquí en este caso, transpongo X transpuesta. A ver, X transpuesta. Voy a tener 1, X1, 1, X, a ver, por acá creo, para verlo. A ver, tengo 1, X1, 1, X1, 2, y tengo 1, X2, 1, X2, 2, ¿sí? Y así sucesivamente 1, XN1 y XN2. Esta es la traspuesta. Multiplicamos por X. X estamos viendo unos, ¿sí? X1, 1, 2, 1, N1. X1, 2, 2, 2, XN2. Al efectuar este producto, esta matriz, tú tienes N, ¿no? N. 3 Y por 3. sí, te va a dar 3 por 3. Esta te va a dar N. Al multiplicar acá, con esta te da la suma, lo voy a poner de X1. ¿Ok? Te da para todo Y. Y cuando multiplicas este por esto, te va a dar la suma de X2. ¿Entendido? Y luego multiplico esta por esta, te va a dar suma de X1. Vas a tener una matriz simétrica. Este de acá por esta te va a dar suma de los cuadrados, pero de X1. Y esta por esta te va a dar X1 por X2. Ahora, multiplicando este de acá por 1, tienes suma de X2. Este X2 por X1, la suma de X1 y X2. Y esta suma de los cuadrados
de X2. ¿Ok? Allí, esta es la matriz X transpuesta X. ¿Ok? Y mira, hay que sacar la inversa de esta matriz. ¿Y cómo es X transpuesta Y? Cuando multiplicamos X transpuesta Y, tenemos por acá 1, 1, 2, 1, N1, 1, 2, 2, 2, XN2, multiplicamos por Y su I, Y1, Y2, Y su N. ¿Qué valor? Te da, en primer lugar, te va a dar suma de los Y su I, ¿no? Y al sumar este por este te da la suma de los Y su I, la suma de los productos Y su I por X su 1. Y en el otro, suma de Y por X2. Entonces, con esta matriz, ¿bien? Entonces, podemos resolver desarrollando, mira, calculando la inversa de esta matriz, multiplicando por este vector. Ahí, de esa manera, encuentro esta estimación. Mira, acá tengo la estimación X transpuesta X. Primer dato, tengo 5 datos, una muestra, datos pequeños, ¿sí? 5. Tomamos suma de X1. Suma de X1, 156. Suma de X2, 580. Nuevamente, 156, acá es simétrica. Aquí, 4978, que es la suma de los cuadrados de 1. X1 al cuadrado. Luego X1 por X2, acá lo tenemos. 18,215. Suma de X2, 580. Este valor es el mismo de acá y la suma de los cuadrados. El otro vector, la suma de los Y su I, 415. La suma de Y con X1, 13,129. Suma de X2 con Y, 48,600. Y necesito la suma de los Y al cuadrado para calcular la suma de cuadrado total. Si lo hacemos como dice, a mano alzada. Aquí, mira, para sacar la inversa, te da en tu calculadora, tú lo puedes obtener la inversa, ¿sí? En tu calculadora. Mío no tiene, creo. Ya. Aquí, por ejemplo, si yo señalo, tengo una 3 por 3 y voy a buscar aquí. Inversa, matriz inversa, ¿ve? ¿Ya? Matriz inversa que calcule, a ver, de todo esto, devuelve la matriz inversa dentro de una matriz. Acá, Control Shift y Enter. A ver, ahí me lo doy. Esta es la inversa, ¿ok? La matriz inversa. Ahora, tú, en el caso, dice, ya encontré la matriz y ahora multiplico con la matriz X, el vector X transpuesta Y. A ver, para multiplicar matrices o vectores. A ver, aquí. Multiplicar. A ver, matrices, multiplicar. Multiplicar matrices. Hay otra opción. Acá lo he calculado, creo. A ver, acá está. M-mult se llama. Ya.
M mult es esta, ¿ok? Te dice la matriz 1. La matriz 1, esta, punto y coma, y le doy esta otra. Ya, pero tenía que haberlo seleccionado todo. Ya, quiero que me muestres, son 3 valores acá, ¿correcto? Entonces escribo M mult, ¿ya? De esta matriz, ¿correcto? Luego punto y coma con este vector, ¿ya? Y cierro, pero Control Shift y Enter. Ahí me lo da. Me lo da los coeficientes, ¿no? 17, 82, 54. Ya estimé la ecuación de regresión. Entonces, mira, en este caso, estaríamos indicando que el modelo estimado, mira, estaría indicándose por 17,83 con 2 decimales, voy a dejarle, más 1,45 x1 más 0,17 x2. ¿Ok? Este es el modelo estimado. Ahora, ¿qué me dice? ¿Cómo interpreto? A estos valores se le llama coeficientes de regresión parcial. Coeficientes de regresión parcial. El B1, 1,45, ¿qué me indica? Y el B2, 0,17. Pero la variable X1 es horas de capacitación. Horas de capacitación. ¿Correcto? Y X2 es tamaño de la organización. Tamaño de la organización. Entonces acá te dice, mira, por cada hora, también la interpretación coeficiente de regresión, por cada hora adicional, ¿sí? Por cada hora adicional de capacitación, ¿sí? El rendimiento, ¿sí? El rendimiento se incrementa en 1,45. Vamos a ver cómo están las unidades. Acá no debe ser porcentaje, ¿sí? En 1,45%, esto es porcentaje, ¿sí? Pero la condición cuando la otra variable lo mantenemos fijas, cuando el tamaño es fijo, tamaño es fijo. O sea, la otra lo controlas. Estás viendo cómo se incrementa el valor de I por unidad de aumento en X1. ¿Ok? Y en cambio acá te dirá, pues, por cada, ¿sí? Tamaño de la organización será por cada trabajador que se incrementa en la organización, ¿sí? El rendimiento se incrementa en 0,17% cuando las horas de capacitación se mantiene constante. De esa manera interpretamos. Bien, aquí mira, necesitamos en primer lugar, aquí vamos a darle a probar una hipótesis, ¿sí? Vamos a probar
la significación global del modelo, como lo hicimos del cuadrático, ¿te acuerdas? La significación del modelo. Esta prueba conjunta nos dice, ¿quieres probar que las dos variables sí influyen conjuntamente en el modelo? Obviamente que la hipótesis nula es que digas que no influyen, no afectan, y la alternativa, al menos una diferente de cero, ¿ok? Al menos una diferente de cero, ¿ok? Entonces, aquí lo que hacemos con la técnica del análisis de varianza, Aquí vamos a descomponer, mira, la suma de cuadrado total, así tengas un modelo con una variable o un modelo con 100 variables, es el mismo, no cambia, porque la suma de cuadrado total es la suma de las desviaciones de y menos la media al cuadrado, no incluye para nada las variables, ¿ok? Entonces, esta suma de cuadrado total lo hemos visto que es y cuadrado menos n de y raya al cuadrado, ¿no? Hagamos. Yo tengo por acá la suma de los y sub i al cuadrado, mira. Esta, 34,793. ¿Ok? ¿Ya? La suma de los cuadrados. Ya. A ver. Ya, voy a copiar. 34,793. Le resto. N son 5 datos. ¿Sí? La media de I. La media de I es 415 la suma entre 5. Elevas al cuadrado. ¿Cuánto te da este valor? A ver, calculamos. Voy a obtener mi calculadora. Ok. Acá estamos a trabajar con este modelo. Bien. ¿Ya? A ver. Decíamos 34. 792 o 93. Le restamos aquí 5 por 415 al cuadrado y dividido entre 25. 34,710. 348 me da. ¿Sí? A ver, Ah, sí, 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 falta lo. Ya. ya. 348. Bien, 348. Para calcular la suma de cuadrado de regresión, este lo vamos a encontrar por beta traspuesta X traspuesta Y. ¿Sí? X traspuesta Y. ¿Sí? Entonces, necesito considerar, mira, multiplicar, ya que lo tienes acá. Tengo este valor, mira. Este es el beta, ¿no?
y tengo que multiplicarle por este. ¿Cuánto me da? A ver, tú lo puedes hacer 17, este numerito por esto, ¿no? A ver, lo hacemos aquí. Si lo hacemos manualmente, a ver, este número que multiplica por este, ¿no? Más este por, es un escalar, ¿no? ¿Sí? Más esta por este de acá. Ya. Me da 34,786,4207. ¿Ya? Este me da de esta manera. Pero como, ay, acá, perdón. Control Ah, B. profesora, disculpe, ahí no debería ser el 17,83 más. Ahí multiplicó, me parece. Sí, Con... lo que pasa que aquí lo estoy considerando todos los valores como tal, ¿sí? Lo estoy considerando los valores tal como me dio, 1782, lo he considerado todos, ¿sí? Con todos sus decimales, ¿ya? No, claro, pero me parece que multiplicó 17,82 por, creo que... A ver, he multiplicado por este, por 415, ¿sí? Y este multiplicado por 13,129. ¿Qué estoy aplicando? Al beta lo pongo en una fila y X traspuesta Y es este. Ah, ok, ok, entendí. ¿Ya? Sí, ok. A ver, control C, pero lo voy a pegar como dato, como número. Ya. Pero a esta suma de cuadrado de regresión tengo que corregirla. ¿Ya? Lo corregimos. Esta. Menos n de y raya al cuadrado. Entonces, la suma de cuadrado de regresión es 34, 7, a ver, algo anda mal, hay aquí, esta 786, está bien, 4207, corregida el n5, la media de y es 415, ¿sí? Sobre 5 y esto al cuadrado, ¿ok? ¿Cuánto nos da este número? A ver, este menos, ¿sí? 5 por 415, a ver, exponente, 431,42. ya, entre 25. 341,42, correcto, ¿ya? Ya calculamos entonces la suma de cuadrado de regresión, ¿correcto? Me da este valor 341,42. Correcto. Por tanto, el error, suma de cuadrado del error, restas pues 348 menos 341,42. Bien, y esto lo pongo, lo colocamos en una tabla de análisis de varianza. Mira acá, aquí. La suma de cuadrado total, 348. La suma de cuadrado de regresión, 341,42,076, lo que te he dado aquí. Del error por diferencia. ¿Entendido? Ahora, acá tener en cuenta que en la tabla de análisis de varianza, lo que me está brindando esta primera parte es la fuente de variación. Fuente de variación. ¿Ok? La otra me da suma de cuadrados. Suma de cuadrados. Y acá tengo los grados de libertad.
Como es una relación múltiple, hay dos variables independientes, ¿ok? Hay dos variables independientes. Acá tengo cuadrado medio. Cuadrado medio. Y aquí el f calculado, ¿correcto? El f calculado. ¿Y cómo hemos encontrado ya estos valores? El total en el análisis de varianza le quito 1. Son 5 datos menos 1. En regresión tienes 2 grados de libertad porque hay dos variables independientes. ¿Ok? Hay dos variables independientes. Correcto. Y el cuadrado medio lo obtienes dividiendo, pues, la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Este valor que tú obtienes, la división de la suma de cuadrado del error entre este, es el cuadrado medio del error. ¿Ya? Es el cuadrado medio del error y es el estimador de la varianza. Cuadrado medio del error. Y con este cuadrado medio del error hacemos también las pruebas, ¿sí? Las estimaciones, ¿correcto? ¿Y cómo tenemos el f calculado? Dividiendo el cuadrado medio de regresión entre el cuadrado medio del error, ¿correcto? Divide 170 entre 32 y te da 51, entre 3.2. Entonces este valor lo comparo, el valor crítico de la tabla. El valor crítico. ¿Cuánto? Este es el inverso de la F con cola a la derecha. ¿Y cuántos grados de libertad? Aquí va a tener con 2 y 2. Con una probabilidad vamos a ponerlo 0,05 con 2, y eso sería. Y tienes 19. Inverso con 2 y 2. Un valor 19. Y este supera acá. Se rechaza H0. Por lo tanto, al rechazar H0, te dice que el modelo es significativo, ¿sí? El modelo es significativo. Esta no va. Al menos una es diferente, ¿ok? Al menos una de las variables es significativa. Veámoslo si lo hacemos con el Excel, lo que trabajamos ayer con el modelo cuadrático, ¿no? Con el modelo cuadrático. En datos, análisis de datos, ¿correcto? En regresión. Regresión. Rango de I, esta, ¿correcto? Rango de X, tengo que dar las dos variables. ¿Hay rótulos? Sí. ¿Dónde quiero que me muestren mis resultados? Por acá. Y esto tendríamos. A ver, mira, hemos llegado 348, 341, 42 de la regresión, residuos, lo ha hecho. Estos valores 1782, 144, que lo obtuvimos por acá, ¿no? Aquí, estos valores. Esto es lo que obtuvimos multiplicando. ¿Ok? Y coincide con los valores. Son los mismos valores que hemos obtenido. ¿Entendido? Entonces, hemos dado con un ejemplo pequeño el cómo trabajar para estimar los parámetros de regresión. Los supuestos que indica para los errores
también que su media sea 0, pero ahora es un vector de ceros. Y que su varianza sea constante, una matriz que sea una matriz identidad, la diagonal sigma cuadrado y el resto la matriz identidad. ¿Ok? X es una matriz de regresores independientes y no aleatoria. Y para que la solución sea única, se quiere que el rango de X sea de rango completo, su rango sea K, para que garantice que el sistema de ecuaciones tenga una solución. Y además que los errores tienen una normal, con un vector de media 0 y una matriz de varianza sigma cuadrado. Hemos procedido a estimar los parámetros usando esta de las ecuaciones normales premultiplicando y hemos llegado a establecer esta relación. ¿Ok? Donde X transpuesta está dada de esta manera y hemos estimado. La descomposición de la variabilidad total, siguiendo el mismo criterio, que la suma de cuadrado total es suma de cuadrado de regresión más la suma de cuadrados del error. ¿Ok? Bien. Ok. Y estas formulitas acabamos de revisar. ¿Correcto? Así es. ¿Ya? Aquí. Suma de cuadrado total. Y tengo suma de los y cuadrados, n de y a raya, lo que acabamos de ver. Estas fórmulas. ¿Correcto? El análisis de varianza para los grados de libertad para la regresión son K variables independientes. El total tenemos n-1, siempre corregido debido a la media, ¿correcto? K. Entonces, n menos K menos 1. ¿Ok? N menos K menos 1. Tenemos para el error. Y acabamos de ver el estadístico de prueba para ver la significación. La suma de cuadrado de regresión entre K y suma de cuadrado del error entre N menos K menos 1. Es por eso, para probar esta hipótesis de que las K variables influyen conjuntamente. ¿Entendido? Y aquí, si el F calculado supera el F de la tabla o el valor crítico, se rechaza la hipótesis nula. Lo mismo que hicimos para el análisis simple, ahora lo estamos generalizando para el múltiple. ¿Entendido? Para el múltiple. Pero un datito importante aquí, mira, ya vemos de que las K variables influyen de manera conjunta. Pero tú puedes tener un modelo en función de dos variables y tienes el R cuadrado, ¿ok? Le agregas una tercera variable, el R cuadrado aumentará o disminuye. ¿Qué dicen? ¿O se mantiene igual? A ver. Mira. Aquí. Si yo tengo y en función x1 y x2. Esta es la suma de cuadrado regresión x1 y x2. Y esta es suma de cuadrado del error con este modelo. Al agregarle dos variables más, por ejemplo, x3 y x4, ¿qué esperamos? Que esta parte de acá del Aumente, error, ¿no? O disminuye. la suma de cuadrado de regresión va a aumentar, esperamos, ¿no? Porque aquí
x2, x3 y x4 para el error, que es más pequeño porque está incluyendo. Entonces, obviamente que el r cuadrado aquí del modelo 1 y el r cuadrado del modelo 2, este va a ser mucho mayor, ¿no? ¿Por qué? Cuando hacemos la división, el r cuadrado, en la suma de cuadrado regresión entre la suma de cuadrado total. La suma de cuadrado total es la misma. Entonces, cada vez que aumentes una, otra y otra variable, el r cuadrado, el coeficiente de determinación, se va a incrementar, pues, se va a incrementar. Pero entonces, a fines de comparación, quiero comparar cuál de los dos es mejor. ¿Será este modelo con 2 variables o quiero comparar un modelo con 4 variables? Entonces, la lógica te dice, bueno, como el r cuadrado de acá es mucho más grande que el este, con este te queda. Pero el r cuadrado puede aumentar en 0.05. ¿Será bueno? ¿Para qué te complicas con más variables si vas a ganar poco? Lo que te dice. En primer lugar, aquí, para fines de comparación con el r cuadrado, hay que usar un r cuadrado corregido. Corregido al número de variables. Porque siempre va a aumentar, va a aumentar. Bien. Por esa razón, en el análisis, ¿no? En el análisis que te hemos dado, por acá creo que estaba, en este caso, ¿no? Mira, te dice r cuadrado ajustado, r cuadrado corregido. ¿Bien? Ahora, a fines de comparación entre varios modelos, vamos a usar el r cuadrado corregido o r cuadrado ajustado. Y acá te hace mención el r cuadrado. Suma de cuadrado regresión entre suma de cuadrado total. Este coeficiente permite además seleccionar, nos va a ayudar el r cuadrado, seleccionar entre modelos clásicos que tengan el mismo número de variables independientes, ya que explica, ¿no? El porcentaje de variabilidad explicada, ¿sí? Es mayor cuanto más elevado sea el valor que tome este coeficiente. Si tengo un r cuadrado del 85% frente a otro, un r cuadrado del 95%, entonces el segundo explica mejor la variabilidad de i, ¿no? Por la presencia de las variables en el modelo. Pero acá te dice, por otra parte, el valor del coeficiente de determinación crece con el número de regresores del modelo. Por ello, si los modelos que se comparan tienen distinto número de regresores o variables independientes, no puede establecerse comparación entre sus R cuadrados, ¿correcto? Cuando tienes diferentes modelos con diferentes números de variables. En ese caso, dice, hay que usar el coeficiente de determinación corregido, que depura, que separa el incremento que experimenta el coeficiente de determinación. ¿Y cómo se calcula? Con esta fórmula. ¿Ok? Pero ya nos da en todos los programas el R cuadrado ajustado. ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Ya? Ya. A ver.
A ver, chicos. Ahora, habiendo estimado y hablarte de la porcentaje de variabilidad explicada, hemos hecho la prueba de significación global, nos interesa hacer inferencia acerca de los estimadores. Inferir, ¿sí? Un intervalo de confianza para cualquiera de los parámetros de regresión. Para beta J, tú tienes K beta J, K estimadores, ¿no? Porque tienes el B0, el B1, B2, B3, BJ, ¿sí? Entonces, para ellos tienes que estimarlo, pues. Será la estimación puntual más menos el margen. La T de Student con la desviación estándar. ¿Entendido? Acá del Excel que hemos calculado. Mira, el error típico tienes acá, su desviación estándar de esta variable. Y la pregunta es, ¿cómo lo obtuvo? ¿Cómo lo obtuvo? Mira, si yo obtengo, a ver, voy a copiar esta matriz inversa, ¿sí? Control C, pero lo voy a pegar por acá. Ya, esta es la matriz inversa. Yo tengo el cuadrado medio del error, este de acá. Si yo multiplico el cuadrado medio del error por esta de acá, por este término de la diagonal, me va a dar la varianza de B0. Si multiplico este cuadrado medio del error por este, me da la varianza de B1. ¿Sí? Voy a considerar aquí. Varianza de B1 es multiplicar 328 por este término de la diagonal. ¿Y cuánto te da? 0.03. Esta es la varianza. La varianza. ¿Ok? Este es de B1. Su desviación estándar. Sacamos raíz cuadrada. A ver. Raíz de este término. 0.1793. Coincide con lo que tú tienes acá, lo que nos muestra en la tabla de el error típico, ¿correcto? Del error típico. Lo mismo para B sub 2. Para B sub 2, yo tengo que voy a multiplicar el cuadrado medio del error por este término de la diagonal, ¿correcto? Y acá tengo 0.046, la raíz cuadrada. Entonces, aquí en el texto nos indica que para hacer estas estimaciones necesitas conocer la variabilidad de cada estimador y un intervalo de confianza le multiplicas por la desviación estándar. Pero a esta matriz de varianza, la que te he señalado, la diagonal, varianza de B0, varianza de B1, varianza de BK. A esta se le llama matriz de covarianzas. Matriz de covarianzas. ¿Y a qué es igual? Al cuadrado medio del error al estimador de la varianza, pero multiplicada por la inversa. Por la inversa. Por eso, cuadrado medio del error, y estos son los términos de la inversa. ¿Ok? De la inversa. A ver. Aquí en el cuaderno o en el aula virtual, a ver, ejemplo resuelto, regresión lineal múltiple.
este. Mira, aquí es un ejemplo, digamos, práctico, porque los datos han sido codificados y el análisis se vuelve bien sencillito. Acá dice, se realizó un experimento con el objeto de investigar el efecto de la presión de extrusión y la temperatura durante la extrusión T sobre la resistencia. O sea, hay dos variables, presión de extrusión P y la temperatura durante la extrusión, y a esa variable T. ¿Sobre quién? La resistencia de un nuevo tipo de plástico. Se prepararon 2 especímenes de plástico para cada una de las 5 combinaciones. Por ahí hay elementos repetidos, obviamente. Dice, para cada una de las 5 combinaciones de presión y temperatura. Los especímenes se ensayaron en orden aleatorio y se registró la resistencia a la ruptura de cada espécimen. Las variables independientes se codificaron a fin de simplificar los cálculos. Con la finalidad de simplificarlos, se codificaron. ¿Ok? Y entonces, los 10 elementos codificados se presentaron en esta tabla. Al codificar X1 tienes estos valores, X2, el Y obviamente que no. Queremos estimar el modelo. Beta 0, beta 1, beta 2, X1 más beta 2, X2. Entonces, mira, se ponen los datos de esta manera manualmente. La suma de X1, la ventaja que te da 0, están codificados. De X2 también te da 0. La suma de Y, 24,6. Si multiplico X1 por X2, menos 4 más 1, 1, 0. Si sumas esto, te da 0. Si elevas al cuadrado X1, 4 más 1 y todo esto te da 20. Elevas al cuadrado X2, 4 más 1 y todo te da 28. Por otro lado, tienes Y por X1 para encontrar X traspuesta Y. Y por X1 te da 8,2, Y por X2 y la suma de los cuadrados. Esos mismos totales de la matriz que lo encontramos antes. ¿Cuál es la matriz X traspuesta X? N, 10 datos. Suma de X1, 0. Suma de X2, 0. La segunda fila, suma de X1, 0. Suma de X1 al cuadrado, 20. Suma de X1 por X2 es 0. Y tienes acá, suma de X2, 0. X1 por X2, 0. Suma de los cuadrados de X2, 28. Facilita esta ecuación, esta matriz, ¿no? Sácale la inversa. ¿Cuánto te da? Para estimar beta. ¿Ok? La inversa de acá le multiplico por X traspuesta Y, pues. Y aquí tú lo tienes. La inversa por X traspuesta Y. La inversa está súper fácil. Y entonces te da, la multiplicación de esto te da 2,46, 0,41 y 1,6142. Ahí tienes el modelo estimado. Lo que hemos hecho antes, ¿no? Claro que aquí la ecuación es sencilla, porque la matriz inversa nos ayuda. Para probar la significación global, pero mira, acá hay una prueba de hipótesis que queremos incluyendo al beta 0 que sea 0. Con el beta 0. En ese caso, se tiene una tabla de análisis de varianza sin corregir. Pero para probar la hipótesis, mira, para probar la hipótesis de que beta 1 igual a beta 2
igual a 0, ahí tenemos el corregido, el que hemos calculado. Hay que corregirle esta suma de cuadrados, beta traspuesta menos n de y raya al cuadrado. ¿Ok? La suma de cuadrado total, la suma de los cuadrados de y, 139,28. ¿No? 10 es el n. La media de y, la suma de y es 24,6, pero como son 10, 2,46 al cuadrado. Tiene 76,324. El error, perdón, aquí te da, perdón, me he equivocado. Menos 10, 78,764. Para la suma de cuadrado de regresión, pongo el beta traspuesta de esta manera, por x traspuesta y, menos el n de y raya al cuadrado, te da 76. ¿Ok? Del regresión. Por diferencia, sacas del error. Ahora, ¿cuántos grados de libertad? Aquí está corregido. 10 tienes, menos 1, 9. Hay dos variables que están en el modelo. Son independientes acá. Las variables regresoras. 9 menos 2 te da 7 para el error. Completas el cuadrado medio dividiendo la suma de cuadrados entre los grados de libertad. ¿Ok? Y el F calculado te da entre este. 109. Buscamos el p-value. La probabilidad de que la F con 2,7 sea mayor que 109,6. Y te da esta probabilidad. Rechazas H0. Pero mira en esta otra opción que estás incluyendo en la prueba con el beta 0. Beta 0 igual a beta 1 igual a beta 2 igual a 0. Aquí está sin corregir. La suma de cuadrado total es suma de los y su y al cuadrado. 139,28. Nada más. Para regresión es esta suma. ¿Ya? Aquí. La suma nada más de que te da 136,84. Y por diferencia obtienes el error, no cambia. El error no cambia. Pero aquí, esta suma de cuadrado de regresión está incluyendo tanto para el intercepto como para las dos variables independientes. Pero el intercepto no me interesa, por eso se separa aquí y se corrige. Esa es la idea. ¿Entendido? ¿Podría Ya, repetir, profesora? Se me cortó el audio, porfa. ya. La idea es que aquí yo tengo con el modelo de regresión, ¿sí? Para probar beta 1 igual a beta 2 igual a 0, este modelo o estas ecuaciones tengo que plantear con un modelo corregido y es el que usualmente presenta todos los paquetes, Minitab, SPS, Excel, te da un análisis de varianza corregido. Incluye solamente la prueba de que estás verificando la significación conjunta de la variable 1 y la 2 en este caso. Pero si tomáramos un modelo, tomáramos este análisis de varianza sin corregir, lo incluye al beta 0. ¿Sí? No está corrigiéndolo. Aquí en la suma de cuadrados está viendo cómo influye estas tres. Son tres variables, mira, tres. Porque no está corrigiendo. No está corrigiendo. ¿Ok? Y para regresión, para este valor, 3,7, 4,34. Bueno, supera. Pero aquí te dice que tanto el beta 0 y beta 1 y beta 2 son algunos es diferente, pero no me interesa beta 0, ¿no? Yo no quiero saber si pasa o no por el origen, ese plano, porque es la ecuación de un plano, ¿no? Entonces, el que tiene mayor
aplicación es sin corregir, pero te lo doy esta opción. Ok. Mira, también es factible obtener una estimación de la varianza, ¿no? Un intervalo de confianza para la varianza. Entonces, la varianza lo encuentras con un intervalo de confianza, pues suma de cuadrado el error, así como lo hacíamos para la varianza muestral con la chi cuadrado, ¿no? Con 7 con alfa medios y 1 menos alfa medios, ¿no? Estas sí tenemos. Y bueno, te da estos valores y podemos tomar esta decisión. Ok. También se puede estimar un modelo sin intercepto, mira. Un modelo que no tenga intercepto, el valor esperado de I, beta 1, X1 más beta 2, X2. ¿Qué quiere decir? Que no le estamos considerando el intercepto y tú lo eliminas esta columna y esta fila. Lo eliminas esta y te va a quedar esta matriz. ¿Sí? 20,0, 8,2, 45,2. Y tienes estimado el modelo. ¿Ok? Y con esta sin intercepto, ¿sí? Sería 2. Pero claro que cambia el error. Aquí cambió el error. La suma de cuadrado total es la misma. ¿Ok? Acá tienes una estimación distinta, si pasara por el origen. ¿Ok? Ahora, estábamos viendo de las pruebas individuales. Mira, acá te hemos dicho que la varianza de beta de los estimadores es el cuadrado medio del error o la varianza por la inversa. Yo tengo de esta tabla 0,348 es el cuadrado medio del error. Y le multiplico por la inversa y de esa manera ya tengo la varianza de B0, la varianza de B1, la varianza de B2. Los términos de las diagonales nos indica covarianza. Covarianza de B0 con B1, pero no analizamos ese tipo, no hacemos ese tipo de análisis. Nos interesa, nos dice el análisis en primera instancia que las dos variables son significativas, pero en forma conjunta. Entonces, debemos de probar la significación individual. Lo que hicimos ayer con el cuadrático. El modelo cuadrático era significativo, tanto el lineal como el cuadrático. Pero después pasamos a evaluar solo el efecto cuadrático. Y lo hacemos con esta prueba, ¿no? Mira, en este caso, para probar la significación, estamos viendo con una t-de-Student la estimación de B1 menos, según la hipótesis, 0, sobre su desviación estándar de B1. De B1 es 0,348 entre 20, ¿no? Y este valor te da 3,108. Para B sub 2, la estimación de B sub 2, 1,6142. Le restamos de 0 entre su error estándar, pero el error estándar es la raíz de la varianza, de 0,348 entre 28. Estos dos valores lo comparamos con una t-de-Student con grados de libertad del error, que es 7, grados de libertad del error, 7 con alfa medios. 2,365, una prueba bilateral, ¿no? Entonces este 3,108 supera este, como también este. Entonces los dos valores de beta 1 y beta 2 son significativos. Me quedo con ese modelo. Los dos son significativos. ¿Ok? Veamos aquí.
Mira, tenemos en este modelo que el rendimiento se ve explicado por las horas y por el tamaño de la organización. Hemos visto que sí es significativo, ¿no? Que las dos variables influyen conjuntamente. ¿Ok? Esto. Ahora probamos la significación individual. Ya que lo tenemos aquí, ¿cómo sería? Mira, queremos probar que la variable horas de capacitación no influye. Con la alternativa, que esto es diferente de 0. Calculamos el estadístico T01. La estimación fue 1,44. T0J es el BJ menos 0, la significación, sobre la desviación estándar. ¿Ok? Aquí, 1,44,8 o 9 menos 0 sobre la desviación estándar. Ya te dije 0,179. Este cálculo te da 8,07. Y aquí, con un alfa, si suponemos con un alfa del 5%, esta sí es significativa. Este es el p-value. ¿Sí? El valor p. Este es significativa. Pero con el beta 2, el tamaño de la organización, no es significativa. Esta no, porque supera al 5%. O porque el estadístico T, mira, lo buscamos, el estadístico T, como es bilateral al 5%, esta es una T de student con 7 y con alfa medios, ¿no? 7 con alfa 2,5. A ver, en la tabla de la normal. Ah, no lo tengo acá. Tabla de la normal, nada más. Ya, Profesora, dime. una consulta. Cuando usted hizo en regresión lineal simple eh, el beta 1 igual a 0 y todo eso, usó solamente un Fisher, o sea, Fisher a la derecha. ¿No debía haber sido dos colas? O sea, Fisher a la derecha e izquierda. ¿O en caso de Fisher solamente se hace una cola y en T-Student se hacen dos? Claro, porque la Fisher es a la derecha, siempre la F. La T es, toma valores negativos, positivos, por eso que al cuadrado. ¿Te acuerdas que decía que en regresión lineal simple, Ah, al cuadrado, ¿no? al cuadrado, una T de student elevas al cuadrado y te da una F? ¿Ya? Sí. Aquí quiero encontrar la T de student y con una probabilidad. A ver, inverso T, una probabilidad 0,025 y con 7 grados de libertad. Me da menos 2,36. Este T, ¿Por qué son 7, profesora? 7 grados de libertad. del error. Ah, aquí es 2. Perdón, aquí era 2. Ya, voy a buscar otro. Sí, tienes razón. Estaba viendo del otro ejercicio. Aquí es 2 grados de libertad. Ok, 2 grados de libertad. Del error. Entonces, calculamos. Gracias. Estaba viendo del otro. Con 2 grados de libertad del error, que es chiquito, y me da menos 4,30. ¿Sí? Quiere decir que este valor es menos 4,3 y 4,3. Entonces, mira el valor T calculado. El estadístico para el 2 es 3,72.
Entonces ese valor estás viendo que cae acá, ¿no? Entonces no se rechaza H0, ¿ok? Pero en cambio en el otro es 8.078, supera 4.3. Entonces te quedas, en este caso, el modelo y en función de estas dos variables, a pesar que el primero es significativo en forma conjunta, pero te dice que X2 no aporta, no es significativa, entonces debes quedarte con un modelo solamente con la primera variable, ¿no? Eso es lo que te da en principio este análisis. A ver. Entonces, siguiendo acá en este documento del modelo de regresión, aquí estamos hablando del contraste individual sobre un parámetro. Para hacer una prueba de hipótesis para un parámetro, cuando te decía, quiero saber por cada unidad que aumenta en X1 y aumenta en tanto, ¿sí? Esta sería una prueba individual para un parámetro. La estimación puntual menos el valor de la hipótesis y su desviación estándar. Esta lo ubico con la t-de-Student con los grados de libertad del error. ¿Y cuántos son? N menos K menos 1, ¿no? Le resto al total N menos 1 y el K, que son de la regresión, te queda N menos K menos 1 con alfa medios. Y tú dices si el valor T experimental supera el valor crítico, como es en este caso una prueba bilateral en valor absoluto, ¿no? Se rechaza la hipótesis nula. Y lo que hemos estado viendo, la significación individual. Decir que la variable J no afecta en I, por tanto que su parámetro es 0, o frente al supuesto que sea diferente de 0. Y el T0J es la estimación puntual sobre su desviación estándar. Hasta ahí hemos visto la significación conjunta y la significación individual. ¿Ok? Bien, aquí tenemos, luego vamos a hacer estos dos contrastes. Contraste para conjunto de hipótesis lineales y este contraste de significación global. Eso lo vamos a ver la siguiente clase. A ver Profesora, ustedes, dime, solo díganme. una consultita más. Cuando usted hacía, o sea, el modelo en sí es significativo, ya, pero puede ser que uno, tanto beta uno o beta 2, o sea, los parámetros, sea igual a cero. Eso significa que esta variable es la que no aporta, pero el modelo en sí, en todo, en global, sí es significativo, ¿no? Claro, lo que te está diciendo que con las dos variables sí es significativo, pero yo voy a deducir de estos cuál es que es mejor. ¿Para qué me voy a complicar un modelo con dos variables si la otra aporta poco? ¿No? Es Claro, lo que... claro. Entonces te quedas solamente con una. O cuando tienes muchas variables y bueno, vas evaluando en forma conjunta. Aquí, por ejemplo, a ver, ustedes tienen este ejemplo en el cuaderno, en el aula virtual. A ver, ahí estamos. Esto fue del ciclo pasado que está. Bueno, a ver, este recurso, regresión lineal múltiple, y tengo la eficiencia, este. Esto es justamente lo que hemos estado haciendo.
se tiene la eficiencia y estas dos variables. Y queremos probar cómo influye estas dos, ¿no? Si lo haces en forma matricial, como tal, y acá yo tengo el total de los datos, tengo 10, 51 suma de x1. A ver, para sumarlo. 51, mira aquí. Suma de x2, 111,87. Acá tenemos la matriz de datos, ¿sí? X transpuesta X, ¿ok? Y con este conjunto de datos queremos sacar la inversa, acá se ha sacado la inversa, la matriz, ¿ok? Los vectores, perdón, multiplicando. De acá se ha sacado X transpuesta Y, ¿no? X transpuesta Y. Y bien, por ahí se ha completado la suma de cuadrado de regresión, del error y todo lo demás. Bien, eso, a ver, la siguiente clase, a ver si nos da un tiempito para que ustedes puedan hacer un ejercicio donde puedan seguir de este análisis del ejercicio que está en el ejemplo desarrollado, ¿ok? Porque estas pruebas, además, estas hay que darlo, a ver, ¿dónde está? Ujú, ujú. Este ejemplo. Con este modelo podemos seguir para que ustedes desarrollen un ejemplo para la siguiente clase, ¿no? Porque acá está paso a paso cómo estimar, ¿no? Está para probar las hipótesis individuales, luego para obtener un pronóstico y también para la respuesta media. Pero obviamente que aquí ya no vamos a trabajar con sumas, sino con las inversas, con matrices y acá con vectores. Acá el cuadrado, para un pronóstico necesito evaluar la varianza. Y la varianza según la fórmula, da de esta manera. Como también aquí tengo para la respuesta media. Para la respuesta media, ¿cuánto es la varianza? Eso lo desarrollamos la siguiente clase. Y miren un punto importante que aquí en los datos tienes un total de 10 observaciones, pero te das cuenta que hay datos repetidos. Mira acá, menos 2, 2, menos 2, 2. Y te da dos valores de I. Para este, menos 1 y tienes dos valores. Acá hay datos repetidos, por lo tanto, hay que descomponer la variabilidad del error en suma de cuadrado de falta de ajuste. También lo que vimos ayer, ¿te acuerdas? Menos 2, 2. Acá tiene los valores de I. 5, 2 con 5. ¿Cuánto es la media? Calculamos la suma de cuadrado del error puro. Ese 0,02 te da elevando al cuadrado, 5,2 al cuadrado más 5 al cuadrado, menos 2 por la media al cuadrado y te da 0,02. Para el otro grupo te da 0,08. La suma de cuadrado del error puro, 0,13. Lo vimos ayer, pero mira el mismo caso, pero aquí hay un pequeño cambio. Dice, la hipótesis nula no hay falta de ajuste. Y la alternativa, hay falta de ajuste. En regresión simple, ¿te acuerdas que vimos la falta de ajuste m-2 restábamos? Porque había dos parámetros, beta 0 y beta 1.
Pero en este caso, en múltiple, como tengo tres parámetros, beta 0, beta 1 y beta 2, le resto 3 grados de libertad a la suma de cuadrado de falta de ajuste. Suma de cuadrado del error puro se mantiene, n menos m. N son 10, M son 5. Por eso te queda acá 5 y acá 2. ¿Ok? Acá 2 grados de libertad para la falta de ajuste y 5 para el error puro. La suma de estas dos tienes del cuadrado del error. Suma de cuadrado del error. Y entonces mira, el cuadrado medio, 1,15. Y aquí el F calculado. Divídese este entre este. Entonces se rechaza H0. Este 44 supera el valor de la tabla. Se rechaza H0, entonces hay falta de ajuste. Entonces se sospecha que necesitamos ubicar otra u otras variables. ¿Ok? Hemos estado viendo de falta de ajuste para un modelo lineal simple y acá un modelo múltiple. ¿Correcto? Antes que me olvide, Profesora, una consultita. dime. Cuando hay falta de ajuste de frente, se bota el modelo de frente, ¿no? O sea, dice que ya no evalúa si beta 1 o beta 2 es diferente de 0, sí. No, cuando hay falta de ajuste, claro, se corrobora o se da una situación de poder, porque hay falta de ajuste cuando hay repeticiones, ¿ok? Cuando hay repeticiones. Y bien, si hay falta de ajuste, podría pensarse en quedarte ese modelo, entonces, o buscar otro alternativo, y ya pues como tú lo dices, ya no tiene sentido de estar probando las demás, haciendo pruebas de significación, ¿no? Ok, a ver, Profesora, al último ya se podría quedar para... Tengo muchas preguntas que hacerle sobre el anterior, este, sobre integrales, de lo que vimos una clase pasada antes de regresión lineal simple. O normal le puedo decir, no sé cómo sería. ya, ¿qué ha pasado? A ver, Cuando, por ejemplo, usted hace el valor esperado de i, usted hace i por f de i, ¿verdad? Que f de i sería la integral de la función de densidad conjunta en el recorrido de x, ¿verdad? ya, Eh, espérate. ¿Cómo me dices? ¿Tú quieres encontrar el valor esperado de i. de I? Ajá. Ya, Eso tú sería tienes la igual función a... conjunta. Sí. Ya, ese valor esperado de I lo puedes hacer de dos maneras. I por f de x, ¿sí? Bien, la integral, según lo puedes, como te sea más fácil, primero diferencial de x y después diferencial de y. Eso va a depender de cómo está la función más fácil. O también tú puedes hacer la integral de y por f de y, diferencial de y, ¿ok? En el recorrido de y, de dos maneras. Pero previamente esto te dice que es la marginal de y. Pero ¿por qué es lo mismo? Porque tú tienes, si yo lo ponía esta y lo pongo esta, f de x, sí, lo pongo acá de x, de y, esta, cuando has hecho en todo el recorrido de x, te da la marginal, ¿no? Lo mismo. ¿A esa era tu pregunta? Sí, porque había visto que era di y cuando yo hacía las operaciones salía dx por di, ¿no? Y eso Sí, es lo mismo. Tú más fácil creo que es la primera opción para que no hagas la integral primero la marginal y después integre, ¿no? Pero de ahí te da lo mismo. también he visto, por ejemplo, he estado revisando muchos ejercicios del uni virtual y también te piden, por ejemplo, el valor esperado de un y dado un x, ¿no? Y sería y por la función conjunta de y x, ¿no? Dado un x.
¿Cuál, por ejemplo, quieres? El valor esperado de un i dado un x igual a una constante. Y como no habíamos hecho eso en clase, busqué en ChatGPT y me botó que era el i por la función conjunta de i dado un x. O sea, la función de Es densidad que conjunta allí, de... claro, es que la lógica te dice, sí, por la función de probabilidad condicional de i dado x, diferencial de i. Aquí será en el recorrido de i, porque tú estás dándole para un x dado, para un x2, por ejemplo. Entonces, en la función eh, de densidad condicional, tú ya le has dado en la condicional de i dado x para un valor específico, te queda en términos de i nada más. Y tú estás encontrando la respuesta. Es lo que estábamos viendo o te mostré la función dada de esta manera, ¿no? ¿No? Cuando toma un valor de x, ¿sí? Esta es la función, por decir, y dado x0. Pero para un x1, porque tú ya reemplazas, ahí tienes la condicional de y dado x1. Entonces ahora quieres encontrar la media de esta, de y dado x1, ya reemplazado. En la función condicional el x1 está en términos de y, pues. Entonces tú vas a encontrar esta, por ejemplo, integrando y por la condicional de y al reemplazar el x1 particular, diferencial de y, en todo el recorrido de la variable, ¿no? Esa es la media, el valor esperado, ¿ok? Ujú. Y una pregunta más acerca de val- vector aleatorio discreto, si no me equivoco, el primer vector aleatorio que hice. Ya, Cuando te piden hallar la función de densidad, o sea, si solamente te dicen una condición o lo que te están pidiendo, ¿es necesario hallar toda la función de densidad? ¿O de frente puedo calcular lo que me están pidiendo? Porque a veces he visto que no es necesario calcular toda la función de densidad de frente con los valores que, o el problema te pide, no sé, un x mayor a 2 y un y menor a 1. Entonces, puedo calcularlo de frente, pero no es necesario a veces la función de densidad, o sí lo tengo que hacer todo. ya. En primer lugar, cuando tienes un vector aleatorio, xy, puede ser discreto o continuo. Si es discreto, a esta función lo llamamos función de densidad conjunta, función de probabilidad conjunta, ¿correcto? Función de probabilidad conjunta. En cambio, esta f de xy es la función de densidad conjunta. Esta función de probabilidad, más o menos, lo expresamos de esta manera, ¿no? Para un X, no puedo rayar bien con este lápiz. Así. Y entonces la probabilidad, lo que hemos visto es esta probabilidad toma un valor, ¿ok? Toma un valor así, ¿ok? La suma de todas estas probabilidades te da 1, ¿ok? Te da 1, la suma. ¿Ok? Entonces, te ha permitido encontrar si es la suma, si tú en buena hora lo puedes encontrar para una probabilidad dada, en buena hora. Y si no lo tienes, pues porque por ejemplo, en la última prueba, ustedes dieron en la práctica calificada 2, ¿no? Dieron esa función de probabilidad conjunta y les daba, creo, un medio, la suma de la probabilidad de que X sea menor o igual que un número y también, ¿no?
suficiente. Si tenías ese valor, no hay problema. Pero si te pido determina la conjunta, obviamente que debes de plantearlo, ¿sí? Esa es la idea. Ya, y ahora sí a pasar, la profesora, cuando hizo ayer, cuando hay valores repetidos y todo eso, es cuando hago si hay una falta de ajuste o no falta de ajuste, Así ¿verdad? es. Pero cuando no hay repetidos de frente, No, no, hago no si el hay, no beta hay, no uno. hay falta de ajuste porque no hay suma de cuadrado del error puro. No, no, me refiero que cuando no hay repeticiones, lo que tenemos que hacer es tan solo ver si el modelo es válido o no es válido con beta cero diferente de cero, ¿verdad? Con beta 1, con la Ajá. pendiente, con la pendiente. Sí, Ya, profesora, gracias. sí, Sería. ok. ¿Va a dejar llevar fórmulas, profesora? Me han estado preguntando también. O sea, cuánto las fórmulas las fórmulas nomás, lo que ha dado ahorita, puntuales, eso nada más. Ya. O usted tiene una tabla que nos pueda proporcionar para ello. No, pueden hacer, pueden llevar una fórmula y ya pues calcularlo, ¿no? Sí, Ya, ya, profesora, sería todo. Gracias. ya, a ustedes. Bueno, eso es todo por hoy día. Gracias. Nos estamos viendo el día viernes para avanzar con regresión múltiple. Tengo entendido que ha estado hoy día atento David, los demás no les he escuchado. No escuché por ahí a Steven, no escuché a también, ¿cómo se a, a Cotaipe, a todos los del equipo, ¿no? Sebastián, y todos, ¿no? Han estado un poco callados a Fabio, Carlos Quispe, ¿no? ¿Qué pasó? Anthony, a Renzo, Luis Ulloa, hoy día han estado calladitos. Lisette ha estado callada. La vez pasada me decía, no hay clase, no hay clase, porque es feriado. Pero bueno, Yasmín, han entendido. Es, el tema de regresión múltiple, obviamente que es un poco denso y hay que ir entendiéndolo poquito a poco, pero el punto de partida es análisis de regresión lineal simple. ¿Ok? Bien, ya, eso es todo. Seminario, dice. Ah, Sí. disculpe, profesora, creo que le había recomendado un libro. Ese libro estaba en Univirtual, ¿verdad? Sí, acá está, ver, aquí tienen ustedes. Para leerlo también de paso. Claro que sí. A ver, acá está, a ver. Profesora, ¿todo el material está en el Pero univirtual? sí, todos los Todo, materiales, sí. todo Ahora, ahora ustedes tienen también el libro, a ver, el libro, miren, libro de Mendenhall, si ustedes se ponen muy, es Córdoba inferencial o Córdoba aplicada. Creo que en el Córdoba aplicada el inferencial solo está pruebas. No sé si está regresión, la verdad. He A explicado ver, bien. vamos a ver. Aplicada sí creo tiene. A ver, acá tienes modelos, funciones. Acá, la hipótesis, ingresos, comparaciones múltiples. Acá, acá este es análisis de varianza. Ya, estos son análisis de factores. Este es DCA. Acá está. Mira, ve. Acá tienes para regresión, lo básico, ¿no? Salarios en función de gastos. Ajuste los datos, el coeficiente de determinación, error estándar, raíz cuadrada de la varianza. Acá tenemos un conjunto de datos estimados, inferencia acerca de los coeficientes. Aquí está la prueba de significación.
con n-2, un intervalo para beta. Y acá, pero está un modelo regresión lineal simple. Acá está la respuesta para un valor medio de I, la varianza, ¿ok? Y tengo, bueno, correlación, el coeficiente de correlación, coeficiente de determinación corregido. A ver, quiero ver si tienes múltiple acá. Regresión lineal múltiple, acá tú tienes el estimador, ¿sí? Acá está dado en términos de las ecuaciones, pero en forma matricial, coeficiente de determinación. Acá descomposición de la variabilidad total, la prueba de hipótesis global, la tabla de análisis de varianza, el K, N-K-1 que te indiqué. Prueba individual de los beta J. Aquí, contraste de un grupo de coeficientes de regresión. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, que trabaja con un suma de cuadrado ajustado, un corregido, un reducido, intervalos de estimación. Y aquí aplicando matrices está. Ya lo que te hemos dado está multiplicando la traspuesta con I menos X beta, derivando. Y este es el estimador de beta, ¿ok? Esta es la matriz de varianzas y covarianzas, ¿correcto? Y acá el estimador de la varianza, que es el cuadrado medio del error, la suma de cuadrado del error entre n menos k menos 1. Acá tienes un ejemplo con 3 variables, ¿ok? Está calculando en forma matricial, está multiplicando la suma x traspuesta y, que tengo aquí, calculó la inversa multiplicando y aquí tienes el vector, la estimación, el modelo estimado, ¿ya? ¿Ok? Y tiene la estimación de la varianza, la suma de cuadrado del error entre n menos k menos 1. Aquí para probar la significación de las 3 variables. Como tienes 3 variables independientes, grado de libertad 3, el total de 10 menos 1. Y en forma conjunta sí afecta. Pruebas de significación individual para cada una, ya sea con una prueba o con un intervalo de confianza. Y aquí te está dando la matriz inversa multiplicando por el cuadrado medio del error. Las varianzas, las que están en la diagonal, esas son la varianza de B0, de B1, B2, B3. ¿Ok? Ahí tú tienes esas varianzas. Y con ellas calculas, hace la prueba de hipótesis respectiva. Aquí está para beta 1, beta 2, paso a paso. ¿Ok? Además, los límites, los intervalos, la estimación puntual, más o menos este T de Student por su error estándar. Y ahí tú lo tienes. Significación individual. Matriz de correlación, bueno, eso está para ver, vamos a ver en la siguiente clase los supuestos, una matriz de correlación para ver si hay multicolinealidad o no lo hay. ¿Ok? Y aquí la predicción que vamos a revisarlo la siguiente clase. Ahí Profesora, y para los que no tenemos para sacar matriz inversa, ¿vamos a usar la computadora o no? Porque no tengo matriz inversa acá. aplica pues el premultiplica, ¿cómo es para sacar la inversa? El manual, pues. ¿Te acuerdas que reducías por el No, neto? ¿No? Y ahí tienes esto. ¿Ok? Esta. Acá tienes bastante material, mira, en este ejemplo. Aquí dice, tienes
Se llevó a cabo un experimento para determinar la distancia de frenada a diferentes velocidades. De un modelo nuevo se registraron los siguientes: X velocidad y Y distancia. Inicialmente se pensó en un modelo de regresión lineal, pero luego de analizar el diagrama se decidió un modelo cuadrático. Estima un modelo cuadrático para ajustar los datos. Entonces, en el modelo cuadrático a mano alzada tienes el beta 1x más beta 1x al cuadrado. Y ahí tenemos 2 grados de libertad, 2,49. La significación de B1, de B2, este sí es significativo, ¿no? Del B2, del efecto cuadrático. Ok, ahí tienes entonces acá se tiene del modelo lineal el exponencial también, como una opción. Ok, también puedes ver el libro de Mendenhall o como mejor te parezca. Bien, entonces chicos, ahí nos quedamos. ¿Ya? Ya, profesor, Esto es todo entonces sí por hoy. está permitida la computadora, ¿verdad? Bueno, ahí vemos, ¿ya? Por Ya, favor. profesor, gracias. Acá. Gracias. Hasta luego, profesora. Hasta luego, hasta luego.